Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues seguimos aquí en la unidad 4, ya casi por terminar las 5 unidades de microbiología. Entonces, esta unidad vamos a ver, va a ser un poquito más larga, van a ver varias subunidades, de las cuales se comprenden bacterias, hongos, algas, protozoarios y virus. Entonces, algunos de estos temas ya tocamos en unidades pasadas, por ejemplo, bacterias. Hemos visto características morfológicas, fisiológicas, pero vamos a ver algunas otras cuestiones que no hemos tocado o visto dentro de la microbiología. Vamos a repasar qué son las bacterias. Las bacterias, por definición, siempre tienen que ser que son microorganismos procariotas, que presentan un tamaño de pocos micrómetros, entre 0.5 y 5 micrómetros de longitud y diversas formas, incluyendo, ya habíamos visto filamentos, esferas, barras, sacacorchos y hélices, ¿no? La morfología colonial más conocida. Eh, las bacterias procariotas, lo que se diferencia de las eucariotas, que son los animales, plantas, pues es que no tienen un núcleo definido, ¿no? Y cuando hablamos de procariotas, vamos a hablar sobre arqueas y bacterias. Pero en este tema nos vamos a enfocar solamente sobre bacterias. También sabemos que muchas bacterias disponen de flagelos y otros que no. ¿Cuáles son los flagelos? Son aquellos mecanismos, la colita, que les ayudan a desplazarse en diversas formas. La presencia frecuente de una pared de peptidoglicano junto con la composición de lípidos en la membrana, pues diferencias de las arqueas, que las arqueas ya hemos dicho que es otro grupo importante de los procariotas. Entonces, esa es la definición sencilla y básica de bacterias. La bacteria tipo, la que vamos a estudiar, la que nos dice cuál es la representativa, es Escherichia coli o E. coli, como generalmente se pronuncia, más conocido, ¿no? E. coli es una bacteria que si se siembra en medio McConkey, da un colorcito rosita, pero si se siembra en medio MB, da un verde metálico, ¿no? Entonces da una pinta muy bonito esta bacteria en estos dos medios de cultivos. Y como vuelvo a repetir, es la especie tipo. ¿Por qué la especie tipo? Porque E. coli se conoce de pies a cabeza. Entonces, de arriba a abajo, desnuda, con ropa, etcétera, ¿no? E. coli es la bacteria más estudiada hasta el momento. Escherichia coli es un bacilo extraído de cultivos procedentes de alimentos, de seres humanos, de tracto urinario, etcétera, ¿no? Y que ahí me gusta que hay una microfotografía electrónica aumentada, cómo es la replicación, cómo es la duplicación de E. coli, cómo se vimos ya también en unidades pasadas, vimos cómo es la microscopía electrónica de barrido, son barritas, son bacilos, entonces ahí esta es una animación de cómo se están multiplicando, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 4, 4 dan 8, etcétera, ¿no? Y así se van haciendo y multiplicando esta bacteria. E. coli es una enterobacteria. Hay que tener mucho cuenta esta palabra porque lo vamos a repetir frecuentemente. Entonces, E. coli ya habíamos dicho que se encuentra, es anaerobia facultativa porque se encuentra dentro de los intestinos de los animales y por ende de las aguas negras cuando se va a la cañería, y también se puede encontrar en los alimentos, encima en los alimentos, que esto puede ser de que sea una bacteria aeróbica. E. coli fue descrita por primera vez en 1885 por Theodor Bohr Eschrich, que fue un bacteriólogo alemán quien la denominó Bacterium coli. Posteriormente, la taxonomía, el nombre, se le adjudicó de Escherichia coli en honor a su descubridor. Hay distintos, esta es una clasificación muy general de 6 cepas, dependiendo de la patogenicidad de esta bacteria, que son diferentes virotipos. Virotipos es la capacidad de infección tanto de un virus o de una bacteria. No porque diga virotipos se refiere solamente a virus, sino también a bacterias. Entonces nos encontramos con Escherichia coli enteropatogénica, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagregativa y de adherencia difusa.
Escherichia coli enteropatogénica es una cepa que causa diarrea en seres humanos, conejos, perros y caballos. Entonces, todas las E. coli van a causar diarrea y algunas van a presentar sangre y otras no. Esta no, al igual que la enterotoxigénica, pero la etiología y mecanismos moleculares de colonización son diferentes. Carecen de fimbrinas y no producen toxinas de ST y LT, pero utilizan la proteína intimina, una adhesina para adherirse a células intestinales. Este virotipo posee una serie de factores de virulencia que son similares a los que se encuentran con Shigella, como la toxina Shiga, la adherencia en la mucosa intestinal, causa una reordenación de la actina en la célula hospedante que induce una deformación significativa. Estas bacterias son moderadamente invasivas y penetran en células hospedadoras, provocando una respuesta inflamatoria que la causa principal de diarrea de los afectados es por esta cepa, ¿no? Es una cepa muy común de intestinales. Otro tipo de coli, otro virotipo, otro serotipo, es enterotoxigénica. Se parece mucho a Vibrio cholera, se adhiere a la mucosa del intestino delgado, no la invade y elabora toxinas que producen diarrea. Esa es la famosa diarrea del viajero. No hay cambios histológicos en células de mucosa y poca inflamación. Produce diarrea no sanguinolenta en niños y adultos y sobre todo en países en vías de desarrollo, aunque los desarrollados también se ven afectados. Emplean varias toxinas, incluyendo la enterotoxina resistente al calor y la enterotoxina termolábil. Entonces, este tipo de bacterias es la famosa que le dicen la venganza de Moctezuma, cuando alguien viene del exterior, entonces es un tipo de E. coli el que les da diarrea y los enferma, ¿no? Por no estar habituados a estas. Escherichia coli enteroinvasiva es inmóvil, no fermenta lactosa, invade el epitelio intestinal, causando diarrea sanguinolenta en niños y adultos. Libera el calcio en grandes cantidades, impidiendo la solidificación ósea, produciendo artritis y, en algunos casos, arterioesclerosis. Una de las E. coli que más daños debido a la invasión produce el epitelio intestinal. ¿Cuál es la forma más fácil de infectarse? Pues a través de carnes, leche sin pasteurizar. Bueno, de hecho en Estados Unidos ya no pueden vender leche sin pasteurizar. Aquí en México todavía no es un principal reservorio que se puede encontrar todavía en algunos pueblos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que presentan estas enfermedades? Pues fiebres, dolor abdominal, malestar, diarrea acuosa y deposiciones con sangre, moco y leucocitos fecales, ¿no? Se adhiere a las células epiteliales del colon, se multiplica y destruye la membrana de células, causa ulceración e inflamación si no hay tratamiento. Escherichia coli enterohemorrágica o verotoxigénica. La Convención Internacional de Nomenclatura de Patógenos ha recomendado el uso de STS, es Shiga Toxin Escherichia coli, para este grupo, debido a que estas bacterias producen una toxina citotóxica para células vero de cultivos de similidad estructural a la toxina producida por Shigella dysenteriae. Las STS producen verotoxinas que actúan en el colon. Sus síntomas son primero colitis hemorrágica, luego síndrome urémico hemolítico, que lo anterior es más la afectación del riñón, posible entrada en coma y muerte, y por último, púrpura trombocitopénica. Esta cepa no fermenta el sorbitol y posee un fago donde se encuentran codificadas las verotoxinas, también llamadas toxina Shiga, y no posee una fimbrina formadora de mechones. En vez de esto, posee una fimbrina polar larga que se usa para su adherencia. Entonces, esta Escherichia coli enterohemorrágica, su periodo de incubación es de 3 a 8 días. La mayoría de las cepas de coli son inocuas, sin embargo, estas producen un gran daño, un peligro para la salud. Como habíamos comentado, infecciones, pues es a través del ganado vacuno, los rumiantes que están infectados pueden infectar la carne, la leche, o los depósitos de esto pueden infectar el rocío de
aguas negras, las frutas y verduras, ¿no? Síntomas, espasmos, diarreas, fiebres y náusea y complicaciones. Tiene una tasa alta de letalidad del 3 al 5%, es bastante alto, ¿no? Por eso, por una E. coli que eh, es muy fácil de adquirir, entonces es bastante alto. Siempre que hay un problema, consulta a su médico, no se automedique y tendrían que hacerse algunas pruebas. Escherichia coli enterohemorrágica o enteroadherente, solo encontrada en humanos, se llama enteroagregativas porque tienen fibrinas con las que aglutinan células en cultivos de tejidos. Se unen a la mucosa intestinal causando diarrea acuosa sin fiebre. No son invasivas, producen hemolicina y una enterotoxina ST similar a las enterotoxigénicas que se asocian a dos toxinas. Toxina termoestable, EAST, y toxina codificada, PET. Y Escherichia coli de adherencia difusa se adhiere a la totalidad de la superficie de células epiteliales y habitualmente causa enfermedad en niños inmunológicamente no desarrollados o malnutridos. No se ha demostrado que pueda causar diarrea en niños mayores de 1 año de edad, ni en adultos ni en ancianos. Y como ustedes saben, ya pueden buscar estas cepas en la NCBI, la National Center of Biotechnology Information, en la cual ya hemos explicado anteriormente en taxonomía. Entonces, vamos a ver E. coli, podemos escribir que E. coli, y de las más conocidas es la O157H7. ¿Por qué es tan conocida? Esta E. coli es una de las cientos de cepas de Escherichia, aunque la mayoría de las cepas son inocuas y viven en el intestino de los seres humanos y animales saludables como su microbiota normal. Entonces, ya están adaptadas, ya la poseemos y no hay ningún problema. Esta cepa produce una potente toxina y puede ocasionar enfermedades graves con el síndrome urémico hemolítico. La Escherichia coli o 157H7 fue reconocida inicialmente como causa de enfermedad en 1982 durante un brote de diarrea aguda con sangre en Estados Unidos. Se determinó que el brote se debía a hamburguesas contaminadas y desde entonces la mayoría de las infecciones han prevenido de comer carne de vacuno picada insuficientemente cocinada. Entonces, siempre hay que cocer muy bien la carne. Entonces, hay varios alimentos que les gusta comer medio crudos o semicrudos. Entonces, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, siempre bien cocida. En 1986, cerca de Seattle, se produjo un brote de la causa de esta bacteria, que se encontró en botellas de zumo, jugos de naranja, de manzana, de la marca Outwaya. Muchas personas, entre ellas bebés y niños, murieron después de tomar este zumo. La bacteria entró en las botellas porque las manzanas que se exprimieron contenían excrementos de venados de la zona y no hubo ningún tipo de pasteurización. Se diferencia de las otras Escherichia coli en que no fermenta el sorbitol, no crece a 44 grados centígrados y no produce beta-glucuronidasa. La combinación de letras y números en el nombre de las bacterias se refiere a marcadores antigénicos específicos que se encuentran en su superficie y se distingue de otros tipos de E. coli. El antígeno somático proviene del liposacárido de la pared celular, el antígeno flagela H, compuesto por 75 polisacáridos, y el grupo de riesgo comprende prácticamente a todas las personas inmunocompetentes o no. Los niños menores de 5 años de edad con problemas de alimentación, así como los ancianos, son los más susceptibles de sufrir complicaciones graves. E. coli, estas algunas características, es bacilo corto gram negativo, ya habíamos explicado que es anaerobio facultativo, móvil, presenta flagelos, no forma esporas, catalasa positiva, oxidasa negativa, fermenta glucosa y lactosa, indol positivo, movilidad positivo, entre otras. Las pruebas bioquímicas que se hacen, pues las más parecidas, las más conocidas, urea negativo, KIA, Kliger, Boyes-Proskauer, citrato, indol, movilidad, arginina, ornitina, etc. Negativo
Esta es una prueba o una tabla donde están el porcentaje de positividad, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Identificación bioquímica de E. coli, ¿no? Hay unas que producen, por ejemplo, dice oxidasa 0%, ¿no? Producción de indol 98%. ¿Por qué dice 98 y no por ciento y 100%, ¿no? Rojo de metilo 99%, Boyce plus Coward 0%, ¿no? Citrato de Simmons 1, TCI, hidrólisis de urea, entre otros, ¿no? Entonces, si fermenta o no fermenta ciertos azúcares, eso se debe prácticamente, digamos que en un estudio de 100 cepas, por ejemplo, producción de indol, 98 eran indol positivo, solamente 2%. Ese 2% puede ser que haya perdido la capacidad, haya una mutación o haya algún serotipo que no se ha descubierto, del cual no sea indol positivo, ¿no? Entonces, este es un porcentaje del que más o menos Escherichia coli debe tener representativo para saber si es una bacteria de estas características, ¿no? Estas son algunas de las pruebas bioquímicas que se hacen para Escherichia coli. Algunos serotipos más frecuentemente asociados con los grupos patógenos, pues ahí están, son serotipos y serogrupos de E. coli, de los que habíamos platicado, ya están agrupados, el O6H, O80, O126, O149, O173, etcétera, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Para preguntar en examen, ¿no? ¿En qué grupo se encuentra el O1H2O? Ya, y ustedes ya lo pondrían en grupos, ¿no? Y estas son las secuencias de oligonucleótidos y sondas empleadas en el diagnóstico de Escherichia coli a través de la técnica de PCR, ¿no? Habíamos comentado que tenemos la cepa, aislamos, sembramos en medio de cultivo, hacemos estrías, ya tenemos aislado, hacemos biomasa, hacemos extracción de DNA y después hacemos la amplificación del gen 16S-rDNA a través de estas secuencias, ¿no? Estas secuencias de oligoelementos pueden utilizarlos y son específicas para saber el virotipo de la cepa de Escherichia coli que están utilizando. E. coli se asocia con alimentos, es una de las bacterias que les encanta. Entonces, en carne picada, en carne separada, preparados cárnicos, en quesos, en mantequillas, en productos pelados y descabellados como crustáceos y moluscos cocinados, frutas, hortalizas, zumos y frutas, ¿no? Por eso es que dicen, come en casa, no comas en calle, porque en la casa todavía se tienen las medidas de higiene y seguridad mucho mayor que en calle, ¿no? Entonces, pueden venir en carnes o en frutas, ¿no? Hay que lavar bien, hay que desinfectar bien y carnes cocer perfectamente. Pues seguimos hablando, ya hablamos un poquito de Escherichia coli, vamos a hablar Staphylococcus, que Staphylococcus es una de las bacterias que vive dentro de nuestra microbiota, nuestra flora de piel, entonces es algo común que se encuentra. Los géneros representativos de Staphylococcus es Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis y Staphylococcus saprophycus. Entonces, el aureus provoca enfermedades dependiendo de su localización, epidermis, en pacientes inmunocomprometidos o con infecciones nosocomiales, que ahora son las IAS, infecciones asociadas a la atención de la salud, y el último, el saprophycus, provoca en infecciones de vías urinarias. Como su nombre lo dice, son estafilococos. ¿Cuáles son las características? Que son cocos gram positivos, aproximadamente 0.7 a 1.2 micras en racimos, forman colonias pequeñas, circulares y cremosas, están constituidas por ácidos teitoicos en la pared, presentan polímeros como el ácido aminourámico, poseen factor de agregación y de coagulación, son patógenos y son anaerobios facultativos, fermentadores de algunos azúcares. ¿Qué enfermedades producen? Estafilococos tienen la capacidad en piel, en vías respiratorias, vías digestivas, vías urinarias y además pueden producir otras infecciones. Diagnóstico se basa en el hallazgo de la bacteria y en su identificación
Métodos empleados: cultivo, examen directo, frotis, tinción, anticuerpos fluorescentes, eh, prueba de desoxirribonucleasa y tipificación. ¿Cuál es la susceptibilidad a antibióticos? Bueno, esta información es de Arredondo García del 2007, entonces probablemente ya haya, y creo que sí, desde hace 13 años ya haya mutado y ya ha sido resistente a estos antibióticos, ¿no? Antes era amoxicilina, citromicina, cefaclor, pero ahorita se tendría que hacer un nuevo estudio de a ver si cuáles son las resistentes a este tipo de antibióticos. Estreptococos, las especies de estreptococos son Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus fecalis, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo Viridans. ¿Cuáles son los estreptococos? Pues su nombre lo dice, ¿no? Son cocos gram positivos que se agrupan en cadena. Acuérdense, Streptococcus es un género, estamos hablando aquí, pero también cuando hablamos sobre morfología colonial, es las bolitas pegadas en formas de culebritas, ¿no? Entonces está el género y la morfología, son dos. Obviamente las del género tienen que presentar esa morfología, por eso es que se les llama. Entonces, cocos gram positivos que se agrupan en cadenas de 0.5 a 1.25 micras, colones en formas de disco de 0.5 a 2 micrómetros, son anaerobios facultativos, fermentan glucosa, lactosa, sacarodusa y producen ácido láctico. La cápsula tiene ácido hialurónico, su capacidad antigénica está constituida por carbohidratos, entre otras cosas. ¿Qué enfermedades producen? Faringitis, fiebre estreptocócica, impegio erisipela, entre otros, ¿no? Fiebres, choques sépticos, etc., ¿no? Corynebacterium es otra bacteria, porque estamos hablando, acuérdense que estamos en esta unidad 4 hablando sobre bacterias. Entonces, Corynebacterium diphtheriae provoca difteria, una enfermedad tóxica. Bacillus anthracis, causante del anthrax, Listeria monocitogénesis, que causa esporádicamente meningitis y otras infecciones. Las características son que son bacilos que miden de 0.5 a 1 micros de anchos y de 2 a 3 micros de largo. Tienden a agruparse paralelamente o formando ángulos entre sí, presentan dilataciones irregulares de los polos. Los bacilos poseen gránulos que se tiñen intensamente, producen una toxina muy potente y en el cultivo producen ácido, pero no gas, a partir de... ¿Qué enfermedades producen? Corynebacterium diphtheriae produce difteria, que puede variar desde moderada a grave. Algunas veces los síntomas son similares a una faringitis. Sin embargo, puede haber postración y disneria importantes. Las irregularidades en el ritmo cardíaco indican lesión del corazón. Bacillus anthracis, pues es causante de una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que se da para animales transmitida a los humanos. Listeria monocitogénesis causa ocasionalmente sepsis y meningitis en neonatos y en individuos con deficiencias inmunológicas. ¿Cuál es el diagnóstico para Corynebacterium? Principalmente el aislamiento e identificación a través de medios especiales, pues es de suma importancia clínica la identificación inmediata. Vuelvo a referir, no menciono los antibióticos que eran utilizados, eritromicina, clindamicina, penicilina, etcétera. Estos antibióticos eran utilizados anteriormente, ahora pues depende, ¿no? Siempre se tiene que hacer el examen para ver si son resistentes o no. Y hay otras relaciones con infecciones nosocomiales, solo en raras ocasiones Corynebacterium yaikeinsum es el agente causante de bacterias nosocomiales, solo aparecen en pacientes inmunodeprimidos que han revivido antibióticos de amplio espectro y que tienen invasión con accesos intravasculares. Clostridium es una bacteria anaeróbica, son de importancia médica ya que muchos de ellos producen enfermedades en el hombre. Clostridium perfringens produce gangrena gaseosa, Clostridium tetani que causa tétanos, Clostridium botulinum causante del botulismo y Clostridium difficile, productor de una toxina, ¿no? Entonces, Clostridium perfringens son anaerobios obligados o simplemente anaerobios. Creo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Clostridium cuando tengan, por ejemplo, una lata
y que ésta esté abombonada, que esté gordita, entonces generalmente es Clostridium. ¿Por qué? Porque el ambiente dentro de la lata es anaeróbico y Clostridium va a producir CO2. Entonces, si ven una lata que está abombonada, se desecha directamente a la basura, ¿no? O sea, lo pueden abrir y tirar directamente a la basura, no lo pueden ya consumir, ¿no? Clostridium botulinum pues lo utilizan para el botox, el famoso botox, donde inyectan una parte en la epidermis de la piel, entonces mata, destruye nervio y esa parte ya nunca más se mueve, ¿no? Entonces sí es algo para mí que todavía es más increíble, que es por estética, pueden, si alguien no lo sabe utilizar, poner las proporciones o se pasa de la epidermis, pues puede hasta provocar la muerte, ¿no? ¿Dónde se encuentra el Clostridium? Pues se encuentra prácticamente en todos lados, principalmente sus reservorios son en el suelo. ¿Qué enfermedades producen? Clostridium perfringens, gangrena gaseosa, Clostridium tetani, tétanos y Clostridium botulinum, el botulismo, ¿no? El diagnóstico se basa principalmente en observaciones clínicas junto a estudios bacteriológicos para demostrar la presencia de bacillus. Algunas veces es necesario realizar pruebas específicas para el diagnóstico. ¿Cuál es la susceptibilidad? Pues esta era algunas antibióticos y como siempre digo, tienen que ser la chamba del químico farmacobiólogo es hacer los antibiogramas para saber si sigue siendo susceptible, ¿no? Penicilina, creo que ya no. Penicilina ya es uno de los antibióticos que a la mayoría, más del 90% de las bacterias ya le hace risa, ¿no? De hecho, ya casi ya nadie, ningún médico he visto que ahorita, por ejemplo, ya mencione penicilina, ¿no? Ya es un antibiótico que las bacterias ya están muy acomodadas. Neisseria, este género de microorganismos tiene dos especies patógenas, Neisseria meningitis y Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuáles son las características? Características que son cocos gram negativos, normalmente en paredes con apariencias de haba arriñonada, no son formadores de esporas, las colonias miden de 1.5 micras y la pared celular posee peptidoglicanos y lipopolisacáridos. Esas son las características. ¿Qué enfermedades producen? Neisseria meningitis, pues la meningitis, Neisseria gonorrea, que de hecho esta gonorrea está en Europa, en Inglaterra, está tomando, digamos que, cierta importancia porque se está haciendo resistente a antibióticos, ¿no? Y ahorita los jóvenes, por ejemplo, no les está gustando usar preservativos y es una bacteria que se está transmitiendo mucho entre ellos, ¿no? Diagnóstico principalmente se basa en la demostración de la presencia de bacterias. En meningitis se busca LCR y en algunos casos se sugiere un diagnóstico rápido. Se utilizan otras pruebas para detectar el antígeno. ¿Cuál es la susceptibilidad? Pues eran los antibióticos anteriormente, creo que ya también va a cambiar, ¿no? Penicilina creo que ya no, a lo mejor cloranfenicol, algunas cefalosporinas de tercera generación, etcétera, ¿no? Algunas sí, pero estas no. Estas sí, susceptibilidad, creo que sí ha cambiado. Y enterobacterias, habíamos comentado que es un término que van a escuchar mucho, ¿no? ¿Qué son las enterobacterias, no? Las enterobacterias son una numerosa familia de bacillus gram negativos, cuyos integrantes se encuentran en la naturaleza y otras formas de la flora normal. De hecho, ya no tampoco el término flora normal ya está correcto, es microbiota normal de humanos y animales. Entre sus miembros son de mayor importancia Salmonella, Shigella y Escherichia, aparte de Aeromonas y Vibrio cholera, que pertenecen a otras familias, ¿no? Salmonella está integrado por bacterias que colonizan el intestino del hombre y de muchas especies de animales. Se han descubierto aproximadamente 2000 serotipos, pero solo un pequeño número es patógeno para el ser humano. Las principales de importancia médica son Salmonella typhi, Salmonella enteritis y Salmonella cholerae. Recuerden que Salmonella es una de las bacterias que también se encuentra en alimentos, entonces si alguien quiere bajar de peso abruptamente, si tiene una fiesta, una boda, entonces le da salmonelosis y
2, 3 días baja 5 o 6 kilos, ¿no? Y entra perfectamente, ¿no? En el vestido o en el pantalón que no les quedaba, ¿no? Son bacterias gram negativo, móviles con flagelos periféricos, forman colonias grandes de 2 a 4 milímetros, son aerobios y anaerobios facultativos, no fermentan lactosa, poseen antígeno somático. ¿Qué enfermedades producen? Gastroenteritis, septicemia y fiebres entéricas. El proceso de gastroenteritis, la salmonellosis, inicia con fiebre, 38 a 40 grados centígrados, vómito, dolor abdominal, evacuaciones líquidas con moco y en ocasiones con sangre y fetidez fecal. Cuando la bacteria logra atravesar la barrera intestinal, provoca fiebre tifoidea, lo que causa fiebre, dolor abdominal, vómito, entre otras cosas, ¿no? Recuerden tomar, por ejemplo, suero. Por cada evacuación se debe tomar 500 mililitros. Entonces, por 12 evacuaciones es una botella de 1 litro, ¿no? Diagnóstico se realiza con base en coprocultivo para demostrar presencia de las bacterias, el mero mole de los QFB, donde les gusta ahí jugar un rato. Sin embargo, cuando se ha iniciado la diseminación bacteriana, el diagnóstico se hace utilizando otras pruebas de laboratorio como hemocultivo, reacciones de Vidal y otras, ¿no? ¿Cuáles son sus susceptibilidades? Pues sería cuestión de investigar recientemente. Shigella. El género Shigella tiene 4 especies de importancia médica: Sonei, Flexeni, Body y Dysenteria. Las 4 especies producen lo que se denomina disentería basilar, que es una infección del aparato digestivo. ¿Cuáles son las características de Shigella? Que son bacilos gram negativos, no móviles, son aerobios y anaerobios facultativos, forman colonias redondas, poseen un mecanismo de adherencia. ¿Qué enfermedades produce? Comúnmente se infección intestinal con fiebre de 39 a 40 grados centígrados, vómito, malestar general, dolor abdominal intenso, dolor general, etcétera, ¿no? Se producen complicaciones, principalmente pacientes con desnutrición e inmunodeprimidos, y el diagnóstico se realiza con base a la identificación de la bacteria por medio de coprocultivo y se puede utilizar la serotipificación para una completa identificación. Susceptibilidad de antibióticos, en aquel entonces ampicilina, trimetoprim sulfametaxón, cefalosporina de tercera generación y algunas quinonas, ¿no? Escherichia coli, pues ya habíamos hablado bastante, creo que ya son las cepas más conocidas. Solamente recordar que estamos hablando sobre enterobacterias. ¿Qué enfermedades producen? Pues estos son su diagnóstico a través de coprocultivos, procesos diarreicos y en urocultivos para infecciones de vías urinarias. Para conocer el serotipo y el método de patogenicidad que utilizó la bacteria, se deben realizar pruebas especiales. Susceptibilidad a ciertos antibióticos. Relación con infecciones nosocomiales. Escherichia coli produce aproximadamente entre el 7 y 9% de infecciones nosocomiales del tracto respiratorio. Sin embargo, representa un papel más importante como un agente etiológico de infecciones urinarias, con 24% en pacientes con catéteres urinarios de tiempo corto y 14% en pacientes de catéteres urinarios de tiempo largo. Klebsiella pneumoniae. Klebsiella, la especie de neumonía, es de la mayor importancia médica. Se han identificado un total de 5 antígenos O y 72 antígenos capsulares constituidos por polisacáridos. Klebsiella pneumoniae se encuentra de 5 a 10% del aparato respiratorio superior y heces de sujetos sanos. Frecuentemente está presente como invasor secundario en los pulmones de pacientes con enfermedades pulmonar crónica. Características: es un bacilo gram negativo de 2 a 3 micras por 0.6 a 0.4, con cápsula, no forman esporas, no son móviles, forman colonias mucoides, son aerobios y anaerobios facultativos y poseen antígenos somáticos. ¿Qué enfermedades producen? Infecciones nosocomiales, o sea, las IAS, infecciones asociadas a la atención de la salud, neumonías, enfermedades pulmonares crónicas, infecciones del tracto urinario y heridas quirúrgicas. Diagnóstico se debe realizar con base a identificación de la bacteria en medios de cultivo en muestras procedentes de tejidos infectados, susceptibilidad de algunos antibióticos y relación
La familia Klebsiella tiene una importante infecciones nosocomiales, principalmente bacteremias, 7%, tracto respiratorio, 8%, y del tracto urinario, 8%. Proteus son microorganismos que se encuentran frecuentemente en suelos, aguas residuales y excretas de humanos y animales. Forman parte de la microbiota del aparato digestivo. Sin embargo, debido a un proceso multifactorial, se pueden transformar en patógenos y causar enfermedades en seres humanos. ¿Cuáles son las características? Son bacilos gram negativos de 2 a 3 micras, móviles con eh, flagelos perítricos, poseen pilis, cápsula, no son esporulados, son grandes productores de ácido sulfídrico, tienen antígenos y poseen antígenos de pili. ¿Qué enfermedades producen? Pueden causar enfermedades donde se localicen, principalmente en individuos inmunocomprometidos y o desnutridos. Sin embargo, están mayormente asociados con infecciones del tracto urinario, causando disuria, fiebre y mal estado en general. ¿Cuál es el diagnóstico? El estándar de oro para identificación de la bacteria es el cultivo de la muestra en donde se encuentra la bacteria. Por ejemplo, si la enfermedad es meningitis, se cultiva líquido cefalorraquídeo. Algunos laboratorios utilizan la serotipificación para conocer su identidad. Susceptibilidad, igual que todos los enterobacterios, se utilizan aminoglúcidos, beta-lactámicos, así como cefalosporinas de tercera generación, que creo que todavía se sigue utilizando. Y la relación con infecciones nosocomiales, el papel principal de la familia Proteus, se desarrolla en un tracto urinario donde el 6% ocurre en pacientes con catéteres urinarios de tiempo corto y 15% en pacientes con catéteres urinarios de tiempo largo. Vibrio cólera. Desde tiempos antiguos el cólera ha sido mencionado en casi todos los escritos y en todas las civilizaciones, desde Egipto hasta Mesopotamia. Actualmente ha disminuido su morbimortalidad, sin embargo, aún hoy existen zonas endémicas con alto porcentaje de enfermedad y más que nada en zonas pobres o marginales. Existen 5 especies patógenas para humanos, sin embargo, la especie con mayor índice de morbimortalidad es Vibrio cholera. ¿Cuáles son las características de esta bacteria? Son bacilos curvos, móviles con flagelo polar, gram negativos, son aerobios y anaerobios facultativos, así como oxidasas positivos, poseen antígeno flagelar. El grupo 1 está formado por biotipos clásicos, los subtipos o gamma, inuva y Mapo poseen factores antigénicos. Otros subtipos tienen subtipos de Vibrio cólera y en zonas endémicas apareció el serotipo O139 como causante de cólera. ¿Qué enfermedades producen? Pues principalmente gastroenteritis. La enfermedad se presenta de 2 a 5 días después de la ingestión de esta bacteria. Se inicia con náusea, vómito, diarrea y calambres abdominales. En severos casos, la causa de pérdida de 10 a 15 litros por día debido a diarrea y ocasionalmente deshidratación severa. A la evacuación diarreica se denomina arroz de agua de arroz, y si no es tratado adecuadamente te puede ocasionar la muerte, y más que nada en niños, ¿no? Recuerden que la deshidratación es muy, muy mala, nunca se deben deshidratar, entonces, y menos en menores, ¿no? La deshidratación es uno de los problemas de mortalidad más grande que existe entre los bebés. Diagnóstico. Se hace con base de identificación de microorganismos en cultivos, sin embargo existen otras pruebas de laboratorio que pueden ayudar a realizar un diagnóstico rápido o a conocer el subtipo de la especie infectante, como la aglutinación y técnicas de fluorescencia. Pseudomonas es bacilos gram negativos, son oportunistas, sin embargo rara vez poseen enfermedades, a excepción de Pseudomonas aeruginosa. De hecho, Pseudomonas aeruginosas para mí es la cepa reina de las bacterias que han presentado mayor susceptibilidad a antibióticos. Características son bacilos gram negativos, móviles, aerobios. Es común en vida libre, sin embargo puede ser un patógeno en animales y humanos, mide 0.5 a 2.5 micras, tienen flagelos polares, pared bacteriana constituidos por polisacáridos, y la variedad patógena más frecuente es Pseudomonas aeruginosa, que es en suelo. Pseudomonas aeruginosa puede producir cualquier infección extraintestinal, es oportunista principalmente en individuos inmunocomprometidos, desnutridos y en infecciones nosocomiales.
Puede causar otitis, infecciones en piel, en tracto urinario, en vías respiratorias. El diagnóstico se basa fundamentalmente en el cultivo de una muestra en el lugar donde se encuentra la infección, pero fundamentalmente en el cuadro clínico auxiliado por pruebas especiales. Recuerden que siempre el diagnóstico siempre deben ser 2 o 3 o más pruebas relacionadas para su correcta identificación. Susceptibilidad de las bacterias de Pseudomonas aeruginosa es el microorganismo que más consistentemente causa resistencia a antimicrobianos. Y esto ya lo decía Redondo y García desde el 2007, ¿no? Hay un estudio que se hizo en el 2000, 10 años después, 2017 creo, con Aida Samayoa, fue una tesis de licenciatura de aquí de la UNACH, en el cual, por eso me enteré que la bacteria reina para resistencia a antibióticos es Pseudomonas aeruginosa. Algunas infecciones somáticas importantes, pues el anthrax es el Bacillus anthracis. Pues, ¿cuáles son los reservorios? Pues ovejas, cabras, bovinos. ¿Para qué se utiliza? Para bioterrorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen el anthrax, Bacillus anthracis? Pues es a través de aquellas famosas carnes que hacían polvitos, lo ponían y con eso ya enfermaban a la gente, ¿no? Tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis, es a través de los bovinos y una leche que no esté pasteurizada, que no esté bien tratada. Brucelosis, Brucella sp, bovinos cabras, también en leche y animales muertos. Campylobacter es Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni y Campylobacter coli a través de mamíferos, ovinos, ovejas, mascotas. ¿Cuáles son los modos de transmisión para los seres humanos? Comida y agua. Leptospirosis, leptospira sp, bovinos roedores, agua contaminadas, enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi, roedores, ciervos y a través de garrapatas. Y hablando sobre riquecias, algunas causadas por bacterias y riquecias, transmisión en humanos, no. Raro principal, ¿cuáles son los síntomas? Tos, mal estado, fiebre, pérdida de peso, diarrea, anorexia, etcétera, ¿no? Esas son algunas de las síntomas: fiebre, escalofrío, eh, meningitis, lesiones en piel. Esas son algunas de las cosas que se sienten, ¿no? A través de estos microorganismos.